Hola a todos, mi nombre es María Josefa Marcos García y soy profesora del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca. Quiero agradecer ante todo a la organización de este congreso por haber aceptado mi trabajo y también quiero dar las gracias a las personas que puedan interesarse por él. El título de mi comunicación es La evaluación formativa en lenguas extranjeras, una propuesta en la enseñanza superior. Las partes en las que he dividido mi presentación son introducción, objetivos, metodología, aplicación, resultados y conclusión. La evaluación la podemos considerar de dos formas, o bien como un obstáculo para nuestros alumnos, obstáculo que deben superar a través de un examen, o bien podemos entender también la evaluación como un apoyo para nuestros estudiantes que va a permitirles avanzar en su proceso de aprendizaje. El concepto de evaluación es definido por los especialistas como un proceso de recogida y análisis de información destinado a describir la realidad, emitir juicios de valor y facilitar la toma de decisiones. He tomado esta cita de Neus Sanmartí de su trabajo de 2007 y he querido subrayar en esta definición conceptos como proceso. La evaluación no debe ser un acontecimiento que aparece en una fecha y una hora concretas para hacer un examen, sino que debe ser un proceso continuo desde el principio hasta el final del proceso de aprendizaje de los alumnos. Recogida y análisis de información, es decir, la evaluación nos tiene que facilitar una serie de información a nosotros y a nuestros alumnos sobre el estado de su proceso de aprendizaje, en qué lugares, en qué posición están, en qué situación están. Y por último, a partir de esas informaciones que hemos recopilado, tomar unas decisiones sobre cómo debemos actuar a partir de ese momento. Podemos distinguir entre dos tipos de evaluación que son la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación formativa es la que va a ser un proceso continuo en el avance del aprendizaje del alumno y que nos va a dar una información cualitativa sobre este aprendizaje. Frente a esta evaluación cuya función es ayudar al alumno a avanzar en su proceso de aprendizaje, tenemos la evaluación sumativa, a través de la cual vamos a obtener simplemente unos datos cuantitativos, es decir, unas cifras, en definitiva, unas notas cuya única función es la de certificar, es decir, el profesor va a certificar a partir de esas calificaciones, de esas cifras. Los objetivos que proponemos en esta comunicación son, en primer lugar, aplicar una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos para que les ayude a progresar. En segundo lugar, hacer que los alumnos sean sujetos activos, llevando a cabo su propia autoevaluación, analizando errores, buscando soluciones y siempre con el apoyo y con el feedback del profesor. También pretendemos aumentar la motivación de los alumnos que se sienten protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, conocen el objetivo al cual deben llegar y también conocen las circunstancias en las que se encuentra en un momento determinado, y todo eso pues les va a ayudar a buscar unas herramientas para conseguir ese objetivo final. Por último, buscamos una mayor autonomía del alumno que sea capaz de responsabilizarse de su propio aprendizaje. En cuanto a la metodología, hemos aplicado durante este curso 2023-2024 esta evaluación formativa a un grupo de estudiantes de la Universidad de Salamanca, que son alumnos de segundo curso del grado de estudios franceses, y lo hemos aplicado en la asignatura de lengua francesa, que es una asignatura fundamental para ellos y que constituye su primera lengua. El nivel con respecto al marco común europeo de referencia corresponde al nivel B1-B2. Lo primero que hemos hecho a principios de curso, prácticamente el primer día de curso, ha sido hacer una prueba de diagnóstico, una prueba oral y una prueba escrita,
que nos permita pues, hacer una evaluación inicial y un primer acercamiento a los alumnos. Una vez que hemos hecho esta actividad, es decir, un ejercicio, una actividad con ellos en clase, el segundo paso que hemos dado ha sido realizar una tutoría que nos ha permitido analizar esa prueba con ellos y nos ha permitido pues, empezar a conocer sus debilidades, sus fortalezas, sus dificultades y les ha permitido a ellos también expresarse sobre las necesidades que puedan necesitar en ese inicio de curso. Y a partir de ahí, pues cuando hemos empezado a desarrollar nuestra evaluación formativa en 4 fases. La primera, descripción de objetivos y criterios de evaluación. La segunda, recogida de evidencias de aprendizaje. La tercera, análisis de evidencias y por último, la toma de decisiones. En cuanto a la aplicación de esta evaluación formativa, pues en esta primera fase de descripción de objetivos y criterios de evaluación hemos tomado en primer lugar el plan de estudios para describir esas competencias básicas y generales y para las competencias específicas hemos tomado el marco común europeo de referencia donde tenemos los descriptores de esas competencias que nos sirven para desarrollar, para elaborar esos objetivos y que nos sirven a su vez como criterios de evaluación. Estas competencias, el marco europeo de referencia, pues las divide en competencias comunicativas de la lengua y también hemos tomado las actividades comunicativas de la lengua, todo ellos con sus correspondientes descriptores en función del nivel. En una segunda fase, la recogida de evidencias de aprendizaje la realizamos a través de las actividades realizadas con los alumnos. Primero los alumnos hacen la actividad, actividades que pueden ser para las competencias comunicativas de la lengua, ejercicios de gramática y vocabulario, de pronunciación y de ortografía. Y en el caso de las actividades lingüísticas comunicativas, en las que también se miden las competencias tanto pragmática como sociolingüística, pues tenemos la comprensión, actividades de comprensión oral, de comprensión escrita, de expresión oral y de expresión escrita. Entonces, la recogida de evidencias consiste en repasar esas actividades según las han hecho los alumnos y localizar tanto aciertos como errores en esas actividades. La localización de esos aciertos y de esos errores las pueden hacer tanto el profesor como los alumnos. Hay en algunas actividades, como por ejemplo la expresión escrita, las redacciones, normalmente somos nosotros como profesor los que localizamos esos errores. Los marcamos, simplemente los marcamos con colores para que, bueno, pues a la vez que identificamos también vamos clasificando los tipos de error y automáticamente le pasamos el documento al alumno que debe pues, intentar corregir esos errores, localizar el origen de esos errores, analizarlos en definitiva. En otras ocasiones facilitamos al alumno un modelo correcto en otro tipo de actividades, como pueden ser actividades de gramática o de ortografía, y él es el propio alumno, junto con el modelo, el que localiza sus propios errores. Una vez que hemos localizado los errores, pues hacemos el análisis de evidencias. El análisis de evidencias los hacemos en dos tareas diferentes. Primero, intentamos clasificar los tipos de error, si son errores de gramática, si son de vocabulario, si son de, por ejemplo, de cohesión del texto, etcétera. Y una vez que tenemos los errores clasificados, pues intentamos identificar el origen. Es decir, si el origen está en que el alumno pues, no entiende algún concepto o que le faltan conceptos, etc. Es un trabajo que normalmente es el alumno el que debe realizar y en este sentido también distinguimos entre lo que son lapsus, es decir, pues que conceptos que el alumno conoce pero en ese momento pues, se ha equivocado y verdaderos errores, verdaderas faltas que hay que corregir.
Estas dos tareas normalmente las realizamos a través de una ficha de autoevaluación del propio alumno, en el que presentamos 3 columnas. En la primera deben hacer esa recopilación y clasificación de errores. En la segunda, marcar cuál puede ser el origen de esos errores. Y en la tercera columna, ellos hacen propuestas sobre la solución que les puede permitir corregirlos. Toda esta fase pues normalmente va apoyada por el feedback del profesor y también por las tutorías, puesto que esta evaluación formativa nos permite hacer un aprendizaje personalizado, pues en la medida de las necesidades de cada alumno vamos estableciendo una serie de tutorías. Hay tareas en las que hacemos también tutorías colectivas, grupales, para intentar, bueno, pues, hacer ciertos comentarios, corregir ciertos tipos de, de trabajos, pero normalmente las tutorías las vamos haciendo, las vamos programando en función de las necesidades que pueda tener o bien el grupo o bien a nivel individual los estudiantes. Por último, tenemos la toma de decisiones. La toma de decisiones quiere decir que a partir del análisis que hemos hecho anteriormente, pues tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, qué medidas vamos a tomar para corregir esos errores. Esas medidas, pues ya hemos dicho que son propuestas por el alumno, pero bueno, pues la decisión se toma finalmente entre alumno y profesor. Y pueden ser decisiones como, por ejemplo, pues, que el alumno repita esa actividad para intentar mejorarla, o bien que el profesor proponga algunos ejercicios de refuerzo, o bien, si es necesario, volver a explicar ciertos puntos de teoría, o también incluso hacer cambios en la propia metodología del profesor, puesto que, una vez más, esta evaluación formativa nos sirve para eh, mm, digamos, cambiar las estrategias, mejorar las estrategias del alumno, pero también mejorar las estrategias de enseñanza del profesor. En esta toma de decisiones, pues también el feedback del profesor juega un papel importante y también las tutorías en la medida en que pudieran ser necesarias. Por último, en cuanto a los resultados, diremos que la respuesta de los alumnos ha sido positiva, a pesar de que en ningún momento o en muy pocas actividades hemos puesto una calificación. Sin embargo, pues los alumnos se han comprometido y han tenido una respuesta positiva. Pensamos haber fomentado efectivamente la autonomía de los estudiantes para hacerse con las riendas de su proceso de aprendizaje, y como realmente no hemos terminado aún el curso, lo vamos a terminar en unas semanas, pues dentro de unas semanas les pasaremos un cuestionario ya cuando hayamos terminado, para que ellos puedan expresarse y puedan decir cómo han vivido esta experiencia y si realmente ha sido útil. En la publicación que redactaremos de este trabajo, pues reflejaremos los resultados de este cuestionario. Y por último, pues subrayar las ideas más importantes de esta evaluación formativa, que son la reflexión por parte tanto del alumno como del profesor sobre el proceso de aprendizaje, sobre pues, los errores, la autonomía del alumno para hacerse responsable de su propia autoevaluación, sin necesidad de que el alumno esté siempre encima de él, guiándolo sí, pero no que tenga que estar, digamos, tirando de él, ¿no? Y por último, pues el aprendizaje personalizado, que permite que cada alumno pues, se familiarice con sus propios errores, conozca sus propias dificultades y él mismo pues, pueda llevar su proceso de aprendizaje a buen fin. Por último, tenemos una diapositiva con una selección de la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración de este trabajo. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.